Gobernador, ¿el centro del país entiende a las regiones? Yo siento que podríamos mejorar específicamente en todos los órdenes, en el orden municipal, en el orden departamental y en el orden nacional, y que podríamos, a través de lo que yo llamo el gobierno colaborativo y cooperativo, que es el que se utiliza en países en desarrollo y que a mi juicio es el que le puede dar solución a los graves problemas que tiene el país, podríamos en conjunto generar unos procesos para poder aportar de manera más certera a la solución de los problemas del país. Gobernador, déjeme cortar, vamos a un corte de promociones. Estamos en Gobernantes, en el programa de la Federación Nacional de Departamentos. Hablamos hoy con el gobernador del Departamento del Atlántico. Estás viendo Gobernantes. El Atlántico es uno de los 32 departamentos en que está dividida políticamente la República de Colombia. Está ubicado en la región Caribe y su capital es Barranquilla. Tiene una superficie de 3.319 kilómetros cuadrados y cuenta con 2.314.447 habitantes. Es el departamento más poblado de la costa Caribe colombiana. Gobernador, ir de un sitio a otro de la costa atlántica por carretera es muy difícil, es verdaderamente complicado. Las vías son verticales, no horizontales. ¿Cuándo se va a poder comunicar la costa atlántica de un lado a otro de manera fácil? Sí, de alguna manera las vías de la costa caribe colombiana y de ciertas regiones del país obedeció, si se puede decir así, al desarrollo que de alguna manera el país venía ofreciendo en el centro, en lo que se llama la zona centro del país. Frente a ese tema, por supuesto que hay que invertir mucho más en infraestructura, hay que pensar, por ejemplo, en el ferrocarril del Caribe colombiano, que desde La Guajira tenga la posibilidad de comunicarnos con toda la región. Hay que pensar, por ejemplo, en la integración de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena a través de un tren. Hay que pensar específicamente en la integración del Caribe colombiano para lograr desarrollarlo de mejor forma. Hay que pensar en la formación del capital humano del Caribe colombiano para que pueda afrontar con éxito los retos que de alguna manera le traen los tratados de libre comercio. Y por supuesto hay que pensar en toda la infraestructura portuaria, la infraestructura que de alguna manera requiere, por ejemplo, el río Magdalena para de alguna manera lograr también la posibilidad de tener un tránsito adecuado a todo lo largo y ancho del país. El Magdalena puede ser un conector muy importante de la costa caribe colombiana con el país. Por supuesto que hay que pensar en todo ese tipo de infraestructura y se está trabajando en ella, de pronto de manera lenta en algunos casos, pero yo pienso que las dobles calzadas van a ser muy importantes en el proceso. Pienso adicionalmente que los superpuertos van a ser muy importantes en el proceso y que vendrá una etapa posterior a la nuestra, en donde de alguna manera los gobernadores, digamos, de los próximos años van a tener la posibilidad de concretar temas tan importantes como el tren del Caribe colombiano, que tenga la posibilidad de interconectarnos y de lograr un desarrollo más fluido y armónico del mismo. ¿Y ya se está pensando en eso? Sí, ya se está pensando en eso. El gobernador de Bolívar, por ejemplo, tiene recursos muy importantes para estudios. Nosotros tenemos otro tanto. Algunas asociaciones cívicas, por ejemplo, ya como Por Amor de Barranquilla, plantean el tema del ferrocarril y la interconexión entre Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Ya existen movimientos muy importantes. Por ejemplo, un tema significativo es que el gobierno nacional entregó ya los estudios, licitó los estudios del nuevo puente sobre el río Magdalena, que va a permitir la posibilidad de que puedan pasar por debajo de él embarcaciones de gran nivel, habilitando una zona muy importante no solo del Atlántico, sino del Magdalena.
el tema específico de Cor Magdalena y el Gobierno Nacional trabajando en la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, proyecto de 400 millones de dólares en donde los departamentos estamos aportando por regalías alrededor de 130.000 millones de pesos. Son temas que son fundamentales y que van a interconectar a la costa con el interior del país y que le van a permitir a la costa ser más competitivas. Gobernador, hablemos del río Magdalena, ¿cómo lograr que los habitantes y los gobernantes de los departamentos de la ribera del río entiendan el daño que le hacen el río y por ende al océano Atlántico, donde desemboca el Magdalena? Este tipo de problemas no se resuelve con el liderazgo de un gobernador, no, esto, como yo te decía, este es un proceso colaborativo, esto se resuelve con el liderazgo de todos y cada uno de los gobernantes del orden municipal, departamental, nacional. Frente al tema del río Magdalena, yo creo que los gobernadores de la costa Caribe tienen como conciencia del proceso y de la importancia de la navegabilidad por el río Magdalena. Específicamente, los problemas que tiene, digamos, la costa caribe colombiana frente al tema específico del río Magdalena es que, por supuesto, en el caso muy específico también del Atlántico, el Magdalena trae consigo, digámoslo así, una serie de elementos que afecta a todos lo que son los balnearios del departamento del Atlántico. Pero el problema que genera es un problema serio también de erosión costera, que no solo es del Caribe colombiano y no solo es del Atlántico, es en general del país. Si usted ve en Tumaco hay ese problema, a todo lo largo de la costa Caribe existe ese inconveniente. Frente a eso estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros, el Departamento del Atlántico, en regalías priorizó 15.000 millones de pesos y estamos aspirando a que el Gobierno Nacional pueda apoyar a la costa Caribe colombiana con recursos muy importantes para evitar la erosión costera y para evitar, o digámoslo así, minimizar los estragos que causa la llegada del río Magdalena con todo lo que trae al departamento del Atlántico y al Caribe colombiano. De minimizar también, por ejemplo, los estragos que causa el canal del dique en las hermosas playas de Cartagena, Barú y todo ese sector, en donde también se afecta seriamente ese sector de la costa Caribe colombiana y de Bolívar. Entonces, frente a ese tema, requerimos de una acción conjunta, gobiernos municipales, departamentales y nacionales. Yo creo que el gobierno nacional ha sido receptivo frente a ese tema, frente al tema del río Magdalena y frente al tema de las costas y de la erosión costera. Eso también tiene un componente adicional y es todo lo que tiene que ver con cambio climático y todo lo que tiene que ver específicamente con los fenómenos naturales que afectan, digamos, a los pueblos del mundo y para los cuales debemos estar mejor preparados. Por ejemplo, nosotros en el Caribe colombiano, por regalías, el Departamento del Atlántico priorizó recursos por el orden de los 6.000 millones de pesos y va a aportar unos 2 o 3.000 más para tener un centro de atención integral, un centro de emergencias nacional o un centro de emergencias para la costa Caribe y para la nación en Cacún, en la Fuerza Aérea Colombiana, y otro, por supuesto, para poder atender el territorio, el caso del Atlántico, muy cerca al municipio de Soledad, y eso va a permitir prepararnos de mejor manera para afrontar todos los temas de cambio climático. ¿Usted siente preparado el Caribe para el TLC? Yo creo que se va a preparar y que se está preparando. Yo no podría decir que está preparada de forma integral, pero yo creo que el Caribe colombiano se está preparando y que los desarrollos que el Caribe colombiano está viviendo en este tema son productos específicamente de los tratados de libre comercio. Lograr de alguna manera superar pobreza y vincular a sectores muy importantes en la economía. De nada nos sirven los tratados de libre comercio si nosotros no logramos que nuestra gente logre vincularse a la economía. Y en eso hay que ser muy claros. O sea, nosotros no queremos desarrollo económico si ese desarrollo económico verdaderamente no reivindica a los sectores débiles de la sociedad. Y en eso yo creo que los gobernadores del Caribe han sido consecuentes y por eso han decidido como priorización trabajar en los sectores débiles de la sociedad. Pero yo veo muchas empresas del país y de fuera del país vinculándose al Departamento del Atlántico para estar al día con el TLC. Sí, en el Atlántico pasan cosas muy importantes. Es indudable que
que en el Departamento del Atlántico se están asentando empresas no solo del orden nacional, producto de la relocalización industrial, sino empresas del orden internacional que vienen o que ven al Atlántico como un destino muy cercano al exterior, como un destino que no solo sirve para poder desde allí lograr abastecer el mercado nacional, sino también tener desde allí la posibilidad rápida, oportuna de poder llegar a los mercados internacionales. Déjeme cortar, gobernador, de nuevo. Vamos a un nuevo corte de promociones. Hablamos con el gobernador Segebre, gobernador del Departamento del Atlántico. Estamos en Gobernantes, el programa de la Federación Nacional de Departamentos. En segundos. Estás viendo Gobernantes. El río Magdalena es la principal arteria fluvial de Colombia. Tiene una longitud de más de 1.500 kilómetros. Es navegable desde Honda hasta su desembocadura en el Mar Caribe y su principal afluente es el río Cauca. Su cuenca ocupa el 24% del territorio continental del país. En ella están 18 departamentos de Colombia. Allí vive el 80% de la población y se produce el 85% del Producto Interno Bruto Nacional. Es considerado el río más importante de Colombia. Gobernador, ¿cómo quiere que lo recuerden a usted cuando termine su mandato? La verdad no he pensado en eso, pero lo importante es que la gente de alguna manera comprenda que estamos aquí no en busca de nada personal, que con mucha humildad estamos tratando de afrontar los problemas, los graves problemas que tiene el Departamento del Atlántico, y lo único que nosotros quisiéramos es que pudieran decir: ese señor hizo la tarea, trabajó por nosotros y logró superar problemas fundamentales y logró incluir a mucha gente en la economía, sobre todo, digamos, dentro del programa Atlántico Más Social. Lo único que nosotros perseguimos como principio de gobernante es lograr que sectores débiles de la sociedad puedan salir adelante. De eso hay muchísimo. Sí, hay... yo diría que la mitad de nuestros habitantes en la costa caribe colombiana viven en condiciones de vida difíciles. Y lo que nosotros queremos es superar pobreza, luchar por mejorar las condiciones de vida de nuestros niños, de nuestras familias, de la gente del Caribe colombiano. Gobernador, ¿usted siente sintonizado al gobierno nacional con el Caribe colombiano? Yo siento un gobierno receptivo, un presidente generoso, un presidente que quiere acertar, que quiere trabajar por los sectores más débiles de la sociedad. Tener la posibilidad de tener un organismo para superar pobreza es un claro ejemplo del tema. Tener recursos importantes en esos organismos para superar pobreza es fundamental, y me parece que lo que hay que hacer es articularse mucho más. Esa ha sido como la crítica, digamos, no al gobierno actual, a los gobiernos del pasado. Yo creo que la articulación, que el gobierno colaborativo y cooperativo es el único que nos puede dar la posibilidad de sacar adelante y superar los graves problemas que afronta el pueblo colombiano. Lograr que sector privado, sector público, municipios, departamentos, nación, se integren en un solo propósito y lograr que todos los sectores de la sociedad de alguna manera se integren en pro del desarrollo de las regiones y de superar pobreza, es el único camino que tenemos los colombianos para poder salir adelante. Gobernador, muchas gracias. Mil gracias a ustedes y mil gracias a todos y cada uno de los ciudadanos que aportan para poder lograr un Atlántico más equitativo, más seguro, y un Atlántico que verdaderamente le pueda brindar a los ciudadanos la posibilidad de ser felices. Gobernador, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por dejarnos estar con ustedes. La semana entrante tendremos otro gobernante para saber más del país. Hasta entonces.
Gobernantes.